El día de hoy le presentaré el tema de discopatía lumbar. Mi nombre es Guillermo Gómez Moller, del grupo 14 de Fisiopatología. Bueno, en tanto a la definición de lo que es una discopatía, podemos hacer mención que es aquel proceso de envejecimiento del disco, donde va a estar comprometido la estructura y la funcionalidad del mismo disco, haciendo que el mismo disco pierda la arquitectura tanto en lo ancho como en lo largo y padeciendo así la patología. En base a la anatomía hay que hacer un poco el recuento, que el disco va a estar conformado por dos estructuras, un anillo fibroso y un núcleo pulposo en el centro, y lo que son las placas terminales que se van a encontrar adyacentes, o mejor dicho, periféricas a lo que es el disco en sí, o lo que también serían los cuerpos vertebrales, ¿no? En base a lo que es el anillo fibroso, va a estar contenido entre unas 15 a 25 capas concéntricas de fibras de colágeno distribuidas en forma de laminillas. Esta laminilla va distribuida en forma oblicua, lo cual va a permitir una rotación y una flexión limitada entre las vértebras adyacentes, permitiendo así que el mismo disco intervertebral resista las cargas circunferenciales. En base a las laminillas, vamos a encontrar que hay laminillas externas internas, donde las laminillas externas van a estar formadas por colágeno de tipo 2 y va a estar producida por las células parecidas a condrocitos. En la laminilla interna vamos a encontrar lo que son colágenos de tipo 1, donde las células que van a producir son células parecidas a fibroblastos. También encontramos lo que son proteínas glicosidadas como los proteoglicanos que se encuentran en la matriz extracelular, y los proteoglicanos podemos mencionar lo que es el agrecano y el persicano, que van a promover la hidratación y la resistencia mecánica del disco. En relación a lo que es el núcleo pulposo, contiene un 70-90% de agua, un 5-20% de fibras de colágeno y algunas fibras elásticas en sí. En base a lo que son las fibras de colágeno, estas están asociadas sobre todo a cadenas laterales de los glicosaminoglicanos, que van a brindar una estabilidad frente a la fuerza de compresión. En base a las fibras de colágeno más las fibras elásticas, va a ayudar a mantener lo que es la organización y las pruebas elásticas en sí. En lo que se hace las placas terminales, estas van a estar conformadas por capas condrocíticas en sí, lo cual va a otorgar la forma de un cartílago hialino, donde también vamos a encontrar un 60% de agua, proteoglicanos y fibras de colágeno de tipo 2. También se ha visto que la placa terminal funciona como una barrera mecánica entre lo que es el núcleo pulposo y las vértebras. También proporciona una funcionalidad adicional en la sucesión de impactos y también una fuente de entrada para el transporte de nutrientes al disco intervertebral desde los vasos sanguíneos adyacentes a los cuerpos vertebrales, ya que esa vascularización que se está dando desempeña un mantenimiento tanto en la difusión de nutrientes como en la hidratación del mismo disco. Algo que también hay que tener en cuenta que la misma matriz que se menciona tiene una funcionalidad estructural y además fisiológica en el mantenimiento de la homeostasis del disco intervertebral. Ahora entrando un poco a la fisiopatología, tenemos que mencionar, esto se da con mayor frecuencia en los segmentos lumbares entre L4 y L5 y lo que sería entre L5 y S1, ya que está bastante caracterizado porque ese tipo de degeneración en sí, hay un desequilibrio en lo que es la matriz extracelular, hay una deshidratación y una inflamación en sí. Esa condición degenerativa que se da en el disco está condicionada de manera multifactorial. La parte genética, trastornos nutricionales, el estrés mecánico, las infecciones, la enfermedad sistémica, lo que son los trastornos hormonales. La parte genética siempre va a estar acompañada de la parte ambiental, pero en la parte genética podemos mencionar que hay un mayor polimorfismo sobre lo que son las moléculas de la matriz que van a influir sobre todo en el proceso degenerativos. En la parte de los trastornos nutricionales, la caída del aporte nutricional va a provocar sobre todo una caída de la concentración de oxígeno, una mayor concentración de lactato, lo que va a alterar en sí el pH, y también una afección de la función de las células y la síntesis de la matriz extracelular, produciendo así un proceso degenerativo como tal. En base al estrés mecánico, se ha visto que la mayor carga mecánica normal, más lesiones microscópicas, van a provocar una degeneración del mismo disco, tanto en la parte celular y no celular, y esto se va a estar influenciado sobre todo por las posturas flexionadas inapropiadas, por la falta de actividad física, el trabajo físico intenso, el tabaquismo y la obesidad. Estas condiciones van a favorecer lo que es la misma condición degenerativa del disco, ya que en un comienzo se ha visto que en la primera década de la vida hay una disminución de lo que son las células neuronales en lo que es el núcleo pulposo en un inicio. Ese tipo de disminución va a producir un desequilibrio entre lo que son la síntesis y la degradación de lo que es la matriz extracelular. Entre esos componentes podemos mencionar lo que son los proteoglicanos, el colágeno de tipo 2, los glicoproteínas, lo que son las fibras elásticas. Entre los proteoglicanos podemos mencionar que hay una disminución del agrecano, lo cual va a contribuir a una pérdida de los proteoglicanos y de hidratación del mismo tejido, lo cual vaya a llegar a reducir la misma presión osmótica.
La misma disminución del agrecano también va a llevar a la pérdida de los glicosaminoglicanos y también a la reducción de lo que es la misma presión osmótica en sí. La misma pérdida de los proteoglicanos y hidratación del tejido también está relacionada a la reducción de la elasticidad y la integridad mecánica del mismo disco. En base a lo que es la parte de la celularidad, hay que tener en cuenta la densidad celular, la proliferación, la senescencia celular, que va a ser un desequilibrio en base a la matriz extracelular, donde va a haber una mayor degradación de la misma matriz y una menor síntesis de la misma matriz, lo cual hay una hidratación y un natural disco bastante reducido. Esa mayor actividad enzimática de la matriz también va a ser involucrado en la parte de la reducción de lo que es la actividad elástica y la integridad mecánica del mismo disco. Eso tipo de reducción de la elasticidad y la integridad mecánica del disco también va a ejercer sobre una pérdida de la función de mantener la distribución de la carga y rotación y la laterización del mismo disco. A medida que avanza también hay un agotamiento de lo que son los proteoglicanos, una secreción de citoquinas proinflamatorias y mediadores neurogénicos, y esto se va a dar por células tanto del núcleo pulposo, las fibras del anillo fibroso, algunos macrófagos, células linfocíticas y neutrófilos en sí, que van a desencadenar lo que es la misma inflamación. Estas células van a secretar citocinas proinflamatorias que van a medir la degradación del disco. Entre las citocinas podemos mencionar lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, lo que es el interferón gamma, la interleucina 1 beta, que van a estimular sobre las enzimas degradativas de la matriz, como son las desintegrinas A, las metaloproteinasas, y sobre todo van a inhibir o van a producir una reducción del inhibidor de las metaloproteinasas, lo cual todo este proceso va a llevar a un anabolismo en sí del agrecano y del colágeno en sí. A medida que avanza también se ha visto que la deshidratación y también reducen lo que es la altura así del disco, lo cual también llevan a desarrollar lo que son osteofitos en las mismas vértebras. Y esto se basa en respuestas a las cargas de presiones crecientes que se dan. También se ha visto una calcificación de la misma placa terminal, una mayor disminución del intercambio metabólico y posteriormente llega a conseguir lo que es una muerte celular del mismo núcleo pulposo. En el núcleo pulposo también se ha visto que el colágeno tipo 2 se encuentra reticulado, lo cual va a llevar a una creación de tejido bastante denso y obstruyendo en sí el intercambio de nutrientes y desechos metabólicos. En una etapa bastante avanzada, el espacio reticular o articular, mejor dicho, se va a encontrar bastante comprometido debido a que hay una pérdida de la función biomecánica, donde el disco intervertebral va a haber una pérdida grave de la movilidad, provocando así las fisuras en lo que son los anillos fibrosos y haciendo que el núcleo pulposo se obstruya, haciendo que permitiendo así un crecimiento interno de los nervios y una mayor vascularización en el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Ese crecimiento interno de los nervios se va a dar por respuestas inflamatorias tanto por células inmunitarias como las células del mismo disco, que van a producir citoquinas como ser la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, que van a inducir la expresión de neurotrofinas, que van a dar resultado como el crecimiento interno de los nervios en sí. Tanto el crecimiento interno de los nervios como la vascularización van a contribuir lo que es el dolor de espalda discogénico. El crecimiento interno de los nervios también van a permitir la sensibilización nociceptiva en los discos degenerativos dolorosos. Y a la vez, ese crecimiento va a actuar sobre lo que son los nervios sinovertebrales y basivertebrales. En base a los nervios basivertebrales van a penetrar tan profundo hacia el núcleo que esto va a estar mediado por la formación de granulación vascularizada y el aporte de factores neurotrópicos en sí. Y también se ha visto que los nervios basivertebrales están comprometidos en la transmisión nociceptiva del dolor en la placa terminal, y esto va a estar mediada por sustancias nociceptivas como la sustancia P, la proteína S, los proteoglicanos y el factor relacionado con la liberación de calcitonina. En relación a lo que son los nervios sinovertebrales, se ha visto que tienden a ser bastante más densos en las placas terminales del disco degenerado en sí. En base a lo que es la fisiopatología, ya que tiene como base también que son las formas más comunes de formar lo que son las hernias del disco intervertebral. Esto se da porque hay fisuras en el anillo fibroso y una esclerosis de la placa terminal. Hay un mayor aumento en lo que es también el colágeno tipo 1 hacia el centro del disco, lo cual contribuye a la herniación del mismo disco en sí. Y esto va a estar fomentado por factores tanto condicionales en la parte laboral como en la misma edad, ya que la edad, a mayor edad contribuye también ese proceso, ya que se ha visto que a mayor edad también se da la pérdida de líquidos en los discos invertebrales y la edad donde más se fomenta o donde más se da los casos son entre los 30 y 50 años de edad.
La condición favorable también va a favorecer mucho a la fragmentación del disco y también va a llegar a la ruptura completa del disco, lo cual también va a producir lo que es la herniación. Y la presión recibida sobre el anillo se transfiere a lo que es la raíz nerviosa y provoca lo que es el dolor en sí. También se ha visto que en el núcleo pulposo hay un reemplazo de lo que son las células notocordiales por condrocitos con transformación en fibrocartílago, ya que ese proceso algunos autores lo mencionan como una metaplasia condroide, y también una pérdida de proteoglicanos como el sulfato de conatina y también pues una deshidratación en sí. En base a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que la degeneración del tejido del disco intervertebral comienza antes que la degeneración de otros tejidos musculares y esqueléticos. Tiene un inicio bastante temprano, sobre todo en la adolescencia, en de los casos, y una mayor predisposición del sexo masculino. La principal causa del dolor de espalda en las personas mayores es a nivel mundial, ese tipo de dolor en sí. Esta es la fuente bibliográfica y bueno, eso sería todo y muchas gracias.